Bienvenidos a nuestro espacio, esto es En Confianza, donde la risa y la charla es la mejor balanza. Temas de hoy que no te puedes perder. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su video podcast En Confianza. Yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes en esta nueva semana, una semana santa, una semana para reflexionar, para estar en familia y sobre todo para mirarnos hacia adentro, que es muy importante. Iniciamos este nuevo episodio con un invitado muy especial. Estamos hoy con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz en su video podcast En Confianza. Gracias a quienes nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, los episodios completos, y también a todas las personas que comparten, que divulgan, que opinan sobre nuestro contenido en plataformas como TikTok, como Facebook, Instagram y también en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar este episodio con un invitado muy especial en una semana que es crucial para nuestro país porque se combinan varias cosas. El clima, que muchos se van de vacaciones, muchos viajan, salimos en el carro, salimos en familia, hay varios días de descanso, entonces algunos también aprovechan para el consumo de algunas bebidas embriagantes, otros pues simplemente sienten como el ambiente de descanso y se relajan en muchos aspectos, pero hay un tema del que nosotros nunca nos debemos descuidar y es el tema de la seguridad. Hoy vamos a hablar de seguridad personal, vamos a hablar de seguridad industrial, de seguridad laboral, y de un tema muy especial que se llama la seguridad como valor de vida. Y para eso pues hemos invitado hoy un gran amigo, un viejo amigo, no tan viejo, un viejo amigo. Es una persona con una hoja de vida increíble. Les voy a leer algunas cosas de las que ha hecho, pero ha sido director, especialista de proyectos de alto riesgo, con más de 30 años de experiencia en el sector HSE, en industrias, en el sector oil y gas, en minerías, en proyectos de ingeniería. Ha sido director de proyectos en temas de seguridad en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia y por supuesto en Colombia. Hoy me acompaña Fernando Vesca, barranqueño y además una persona que tiene una intención de dejar en este mundo un mensaje alrededor de cuidarnos, de ser mejores y de sobre todo venir a este mundo en el poco tiempo, Fercho, a disfrutar la vida. Bienvenido En Confianza. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí es un verdadero gusto y placer ser parte precisamente de esta iniciativa. Gracias por la invitación y más aún para hablar del tema de seguridad como valor de vida. Ya, barranqueño, ¿no? 1000% barranqueño. ¿Hace cuánto no va a Barranca? La semana pasada. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en mi tierra. ¿Cómo le fue? Bien. Espectacular. La pasé muy chévere con mi familia. Yo me armé aquí un perfil del equipo investigador aquí de Carlitos y se hizo una investigación, no sé, pero cuénteme usted quién es. ¿Quién es Fernando Vesca? Bueno, yo soy un hombre bendecido, me considero un hijo de Dios, barranqueño. Como me preguntan a mí, ¿usted de dónde es? Yo, cuando estoy aquí en Colombia, barranqueño, y cuando estoy por fuera del país, colombiano 1000%. Soy un profesional del área SST, especialista en tareas de alto riesgo. Tengo una maestría en gestión de riesgos laborales. Líder multiplicador de la cultura de seguridad como valor de vida. ¿Hace cuánto llegó acá a Boyacá, Fercho? Hace exactamente 13 años y me gustó y me quedé. Tiene como voz de locutor, yo dije. Esa es de las herencias que me dejó mi papá. ¿Sí? Sí. Le doy, ¿cómo es? De las cosas que me gustan, yo participo en las Eucaristías, me gusta leer mucho en la Eucaristía, me gusta hablar en público, me parece espectacular dictar clase. He sido, entre otras, docente universitario, me parece espectacular capacitar, formar, instruir. Y para mí el tema de la voz es una herramienta más, ¿no? Es algo que me acerca y que me ayuda a que se venda el mensaje. No, hermano, y con ese vozarrón, preséntele aquí el casting a Carlitos a ver si se anima a hacer la contratación. Aquí bienvenido. Aquí estaremos. Bueno, comando. Yo le digo comando de cariño, es que nos une una amistad hace muchos años.
nos conocimos hace muchos años. En lo profesional no hemos trabajado, pero sí he conocido y he sabido de su trabajo, de sus buenas acciones al interior de la empresa, de la industria. Y es que usted está detrás de algo que es una responsabilidad gigante y es la vida de las personas. Eso ¿cómo lo maneja uno? Porque a veces, pues yo digo, ¿no? Yo no soy a veces no soy ni responsable de mí mismo. ¿Y cómo se hace uno cargo de la vida de otras personas? Esa es una pregunta bastante interesante. Y a veces yo mismo cuestiono y digo, ¿por qué nosotros los humanos cometemos las desviaciones que cometemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando estamos viendo una situación de riesgo no la analizamos, no la advertimos, no le comentamos a otra persona? Mire, venga, el simple hecho de que alguien esté reversando un vehículo, si ve que le va a pegar a otro, cae el riesgo y no lo hacemos, ¿no? Esperamos a que le pegue para decir, ese carro le va a pegar. ¡Pum! Le pegó. Venga, ¿por qué no lo...? Antes uno se queda mirando. ¿Por qué no levantamos la mano? Antes saca el celular y graba. Exactamente, eso es cierto. Y pasa muchísimo con el tema de seguridad integral. ¿Saben? En el tema, como comentabas ahorita, Miguel, tenemos una oportunidad de oro actualmente en Semana Santa para que no seamos parte de las estadísticas. Y cuando decimos no ser parte de las estadísticas, una pregunta casual, ¿cuántos muertos hubo por accidentes viales en la Semana Santa anterior? Y este me parece un mensaje interesantísimo para que lo divulguemos lo hagamos extensivo. Siempre hacemos referencia de para analizar, interiorizar y hacerlo extensivo. Hubo 187 muertos en la Semana Santa anterior por accidentes viales. Y recuerdo aquella frase que pronunciaba Charles Dupont, donde hacía referencia que nadie debería perder la vida donde fue a ganársela. De la misma forma, nadie debería perder la vida donde fue a disfrutarla con su familia, en un viaje, no sé, a un sitio para descansar, para disfrutar, un paisaje, no lo sé, pero nadie debería perder la vida. Pero sin embargo, las estadísticas no mienten. Esa es nuestra realidad. Ese autor que tú citas, Charles Dupont, es un francés. dice, no hay que perder la vida ganándote, o sea, trabajando. No hay que perder la vida donde se fue a ganársela, en este caso cuando está uno trabajando, ¿sí? En la seguridad. O sea, por no cometer acciones seguras en nuestro accionar diario de labores, pues es que se presentan los eventos y nadie debería perder la vida donde fue a ganársela, o sea, donde está trabajando. Mucho menos para lo que estamos comentando ahorita, donde fue a disfrutarla en un viaje, por decir algo. Es que a veces uno ve los reportes, las noticias y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Briseño Tunja Sogamoso, por ejemplo, es un corredor tan peligroso? No solo para los que viajamos en carro, además que hay mucha gente que nos escucha mientras viaja a Bogotá o nos escucha mientras viajan. Y dice uno, ¿qué hace tan peligroso este corredor, por ejemplo, este corredor vial? Pues independientemente del tramo, es cualquier tramo, cualquier movilización. Verbo y gracia, cada vez que nosotros viajamos de aquí a Tunja, yo recuerdo una anécdota que alguna vez en un bus, no digo el nombre de la empresa porque no importa, en la parte, iba yo ahí cerquita del conductor, en la parte de atrás, al lado del conductor, y hubo un momento en que él se quedó mirando el celular por un espacio de 8 segundos, mirando una plataforma, una red social. Y yo lo estaba grabando. Y yo le dije, si usted vuelve a hacer eso, tan pronto lleguemos a Tunja, lo voy a reportar. No lo haga eso porque me despide. Yo le dije, es que no lo haga por mí. Usted lleva aquí la vida de 40 personas. Ese es el tipo de desviaciones que se cometen. Cada vez que hablamos por teléfono celular, incrementamos el riesgo de accidente hasta en 1200%. Cada vez que estamos mandando mensajes de texto, cada vez que hablamos, 400% de probabilidades que se presente un accidente. Nosotros pensamos que, miren lo que pasó hace un par de días cuando ocurrió el accidente de los muchachos de la Fuerza Aérea en la base de Mitú. Fueron 69 muertos. En Colombia, diariamente por accidentalidad vial, ocurren un promedio entre 20 y 22 muertos por accidentes viales. O sea, es como si cada 4 días
estuviera cayendo un avión como el que cayó hace una semana o el que cayó aquel 26 de noviembre, cuando Chapecoense. los jugadores del Chapecoense murieron 71 personas esa vez. Entonces el símil es como si cada 4 días estuviera cayendo un avión. Es increíble. Pero la Pero nosotros noticia no del avión tomamos, sí nos impacta porque uno dice, uy, se murieron 60 y no sé qué, sí, 69, se murieron 80. 71 con los Sí, jugadores del Chapecoense. pero como las cifras de los accidentes de tránsito, la gente de las Exactamente. motos ocurre todos los días y, ¿cómo se dice ahí? Graneadito. Sí, no le prestamos la suficiente atención. ¿Y de dónde salen? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y esos accidentes de dónde salen? Fíjense que el tema de seguridad está muy entrelazado. La seguridad personal, la seguridad laboral, la seguridad industrial, está muy de la mano. Explico. Por allá en 1969, Frank Beer sacó una teoría de la pirámide de accidentalidad. Y esa pirámide de accidentalidad que antes decía que era 1, 30, 600, ha evolucionado a 1, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Y qué es eso? Por cada accidente fatal, previamente ocurren 10 accidentes graves. Por cada 10 accidentes graves, previamente ocurren 100 accidentes leves o moderados. Por cada 100 accidentes moderados, ocurren previamente 1000 incidentes. Y por cada 1000 incidentes, antes ocurren 10.000 actos y o condiciones subestándar, que son las que vemos a diario. Para el caso específico que estamos tocando ahorita, el tema de seguridad vial, estamos haciendo referencia a conducir bajo el efecto del alcohol, de las drogas, bajo los efectos del cansancio, cuando se presenta un episodio de microsueño, cuando vamos a exceso de velocidad, cuando no revisamos el vehículo, cuando no inspeccionamos el vehículo. Miren la cantidad de desviaciones cuando hablamos por el celular, miren la cantidad de desviaciones que estamos cometiendo. O sea, las 10.000 acciones están en esa base de la pirámide. ¿Y qué hay que hacer? Hay que eliminar acá, en la base de la pirámide, para que no ocurra el accidente fatal. Entonces, ¿cuántas desviaciones a diario se están cometiendo en las carreteras en Colombia? Y esto es un tema que tristemente en los países, digamos, donde he tenido la oportunidad de trabajar, pues las estadísticas son muy similares, ¿no? O Y sea, en Argentina, en Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Chile, Perú, Bolivia. donde estuviste, ocurre muy parecido. No somos nosotros el No caso. somos solamente nosotros, ¿sí? Pero entonces yo recuerdo una campaña de seguridad vial en Chile, donde hacían referencia, venga, si ocurren esa cantidad de muertos y, digamos, quitamos el 90%, o sea, que solamente el 10% sea el que se accidente, eso es una buena medida. Y la gente dice, y claro, el 10%. Estamos hablando de 7.200 personas. El 10% serían 720 personas. Y cualquiera diría, no, pues de 7.200 a 720, pues es bastante, ¿no? O lo contrario, vamos a colocar número cerrado, de 8.000 a 800, ¿no? El 10%. Y la pregunta es, ¿y si no fuera el 10%, sino que fuera el 1%, si fueran 80 personas? Uy, claro, muchísimo. Y si yo le pregunto a usted, ¿y si ese 1% fuera solamente su familia, usted qué pensaría? Y la pregunta es, no. Entonces, por lo tanto, no se permite, no se debería presentar ni un solo muerto en un accidente vial, ninguno. Pero para eso hay que trabajar bastante fuerte en el tema de la cultura de seguridad como valor de vida. Para redondear, ¿no? Miremos las cifras de mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia. Eso es más alto que las personas que se mueren por diabetes o por... Muchísimo más, muchísimo más. Son más muertos que el mismo conflicto interno que tenemos en nuestro país. Muchos más Delicioso. los muertos. Bueno, hay que prestarle atención al tema de seguridad vial. Usted tocó ahí de rapidez un tema que es el tema de la industria, pero ya voy para allá. Quería cerrar el tema de seguridad vial y de prevención, haciéndole algunas preguntas sobre lo que usted piensa, por ejemplo, de la doble calzada, de Briceño Tunja Sogamoso, porque yo he visto las autopistas en otros países, por ejemplo, y casi nunca el carril de incorporación de los vehículos que están haciendo un retorno es por el de velocidad rápida. Por lo general, el canal la vía de incorporación de los vehículos es Por por el el lento. carril de velocidad lenta. Y en esta vía, todos los retornos lo meten a uno directamente en el carril de velocidad rápida, por donde vienen otros adelantando a 80, 100, 120 kilómetros por hora cuando no se excede, ¿no? Pero cuando se excede, ya se convierte en un peligro para todo el mundo.
Y adicional a eso, preguntarle por toda esa gente que vive alrededor de la BTS y las mascotas, los animalitos, Fernando. Ahí, para que hagamos rápidamente un barrido y al final, si quiere, me deja un mensajito como de prevención de cómo podemos bajarle a los accidentes en esa vida tan peligrosa. Miren, en seguridad la realidad supera la ficción. Es el tipo de cosas que uno no se imagina que pasan y que se materializan. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que uno dice, eso no pasa, sucede. Lo del tema de la seguridad vial, en este caso específicamente, es una de las tareas críticas o tareas de alto riesgo en la que nosotros hacemos referencia, así como el tema de izaje mecánico de cargas, trabajos en altura, espacios confinados, control de energías peligrosas, trabajos en caliente, cualquier utilización de fuentes gamagráficas, cualquier tipo de sustancias químicas, pero mucho más allá de ser una actividad de alto riesgo. Fíjense que por lo menos en las obras lineales, el 60% de la estadística corresponde a la accidentalidad vial. Y uno dice, ¿y por qué? Fíjense que para mí es de las actividades más críticas que existe en el sector, ya sea industrial o en este caso el personal. Hay varios componentes o hay una serie de actores en la vía, verbo y gracia. El tema de los adultos mayores, los niños, los animalitos. Fíjense que a veces tenemos puentes y no los utilizamos. Mire que todo va a estar en la frase, en seguridad la realidad supera la ficción, y la seguridad como un valor de vida, no como una prioridad. En los retablos de las empresas, siempre en los sistemas de gestión, hace referencia, la seguridad es prioridad en nuestras operaciones. No, la seguridad no es una prioridad. Y uno va a decir, pero ¿cómo así? Que este es el experto, este es el especialista de SCT y en tareas de alto riesgo y nos dice que la seguridad no es prioridad. Sí, la seguridad no es prioridad. Porque las prioridades llegan, se cumplen y dejan de serlo. Verbo y gracia. ¿Cuál es la prioridad esta mañana? Desayunar. Y al mediodía, almorzar. Y a la cena, pues comer. ¿Sí o no? A la hora de la noche, pues comer. Y las prioridades llegan y dejan de serlo. La seguridad no. La seguridad se debe mantener siempre, siempre, absolutamente siempre. Fíjese, lo que comentamos, desde el punto de vista de seguridad hay algo que se llama diseño de ingeniería. Una falla en el diseño de ingeniería. No debería ningún retorno ser al carril rápido, ¿sí o no? Debería ser al carril lento. Y eso es lo que uno dice, venga, pero es que por sentido común. El sentido común para nosotros los humanos es el menos usado de los sentidos. Y ese es el tipo de cosas que nosotros muchas veces no dimensionamos, ¿sí? Usted va a un terminal, ¿cómo estadísticamente reversando los vehículos colisionan con otros? El 57%. ¿Y cómo están todos los vehículos en un terminal? De frente. De frente y todos tienen que reversar. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden salir de frente más bien? O sea, ¿por qué la reversa no se la anticipan antes? Pero esto es un tema de diseño. O sea, claro, hay tema de diseño, hay tema de personas, hay tema de cultura. Puede estar el puente. Mire, el puente que hay aquí... En Villas. El puente peatonal que está yendo hacia... La UPTC. Pues sí, o los que están yendo hacia Tunja. Yo, sinceramente, en los 13 años que llevo acá en Boyacá, si he visto 2 veces que hayan personas que van cruzando, han sido mucho. Y más, sin embargo, la gente llega y se cruza directamente por debajo incluso del puente. Entonces, a veces nosotros los humanos decimos, venga, ¿por qué no aplicamos la seguridad como un valor más de vida? Y cuando decimos seguridad como valor de vida, hacemos referencia al respeto, a la lealtad, al compromiso, a la honestidad. En una sola palabra, ser íntegros, ¿sí? Y la seguridad es eso, es respetar la vida nuestra y respetar la vida de los demás. Cuando alguien se pasa por debajo de un puente, se cruza una calle y no utiliza un puente, no está respetando su vida. Cuando alguien está desarrollando un trabajo en alturas y no se asegura, no está respetando su vida. Se le está olvidando que hay una familia que lo está esperando. Por eso se hace referencia. Nadie debería perder la vida donde fue a ganársela, mucho menos donde fue a disfrutarla. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que nosotros a veces hacemos referencia. ¿Cuánta gente bajo el efecto del alcohol o de cualquier tipo de droga conduce un vehículo? Esas campañas de seguridad vial donde hacemos referencia, donde se hace referencia a que si va a manejar no tome y si va a tomar no maneje, eso hace parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. A usted nadie lo obliga, nadie. Es usted el que toma la decisión. Pero más sin embargo, nos enteramos de cualquier cantidad de eventos que se presentan a diario, tanto en la vía como en las ciudades, por desviaciones de ese tipo. Esos son los famosos actos
y o condiciones subestándar que están en la base de la pirámide. Esa pirámide de Frank Beer que ha evolucionado, eso se aplica para cualquier etapa o circunstancia de la vida. Es decir, estamos ante una combinación explosiva. Por un lado, temas de diseño, de falencias en la construcción o en la visión de la infraestructura vial, porque hay fallas. Sí. Y por otro lado, el más vivo. Sí. Porque si me meto por aquí, eso no pasa nada. Si el policía no me ve, no pasa nada. Si me quito el cinturón un ratico y lo abrocho para que no pite, pues no pasa nada. Y pues si me tomo unos tragos y no me pillan, el problema es de la policía que no me pilló, ¿verdad? Sí. Fíjese que cuando yo mencionaba algo del tema de las desviaciones, llámense actos o condiciones subestándar, está inmerso también el no utilizar el cinturón de seguridad. 400% de probabilidades que en un accidente usted salga lesionado. ¿Sí? Y existen, cuando dictamos los cursos de manejo defensivo, todo el mundo piensa que hay mitos, ¿no? No me lo pongo porque si el carro se prende, entonces, como si se incendia, no me puedo yo salir. Si el carro se impacta, entonces yo quedo atrapado y no puedo zafarme. No, lo que pasa es que me ensucia el cinturón. No, lo que pasa es que el cinturón, mire, vea, esto no sirve, mire. Le hacen así, le demuestran a usted. Y se les olvida que el cinturón tiene una configuración desde el punto de vista de ingeniería. El cinturón es retráctil de 3 puntos inerciales. ¿Sí? Él se tensa en el momento en que hay un impacto y o hay una vibración fuerte. Para eso el cinturón es que está diseñado. Pero entonces cuando se violan las normas, los procedimientos, los principios, cuando no somos responsables directamente, fíjese que estamos hablando de uno de los valores, la responsabilidad, el compromiso. Cuando hacemos referencia al compromiso, estamos haciendo referencia a qué me comprometo yo. Yo me comprometo a ayudar a salvar vidas. La primera pregunta que me hacías, Miguel, hacía referencia de cómo que a veces uno mismo no entiende que uno mismo no se cuida y si quiere que otro lo cuide. Eso es un tema de cómo es de muchísima responsabilidad. Es un tema de querer ayudar a cambiar o a transformar una mentalidad que de pronto está inmerso en nuestro ADN. Y la idea es ayudar a cambiar, a transformar vidas. Por eso la aplicación integral de valores, como el de trascender, marcar una huella positiva, dejar una huella precisamente para que los demás lo puedan tomar de la mejor forma. Dicen que nosotros con las palabras convencemos, pero es con el buen ejemplo con lo que arrastramos. Hace unos días, y yo le he hecho esta misma pregunta a políticos, a gente como del sector minero, del sector de la energía, al tema político, les he preguntado, porque hace unos días, por ejemplo, nos sorprendió una noticia de un trabajador, un contratista, que estaba trabajando en una industria del tema cementero y ocurrió un accidente. Obviamente todo es materia de investigación hasta el momento, pero ocurre un accidente al interior de una industria muy, muy grande, como lo son Holcim, y fallece un trabajador, un contratista, un ingeniero acá de Duitama, un paisano de nosotros, pierde la vida. No es el primero, en teoría esto ocurre frecuentemente, pero no solo le pasa a Holcim, le pasa también al productor de carbón. La noticia de murieron al interior de una mina, 2, 3, eso es una noticia prácticamente que ya es un paisaje en Boyacá. Frecuente. Y en el tema industrial, en el tema minero, hay también todo tipo de controles. Uno asume que allá las cosas funcionan mejor que afuera. ¿Y por qué siguen pasando estas cosas? Miren, los sistemas integrados de gestión, todo lo que tenga que ver con círculos de calidad, el cumplimiento de las normas, de la resolución 0312 del 2019, el decreto 1072 del 2015, todo lo que sea documental puede estar, ¿sí? Procedimientos, guías, instructivos, análisis de trabajo seguro, divulgaciones de los procedimientos, y seguramente está. Hay políticas, ¿sí? Hay herramientas de prevención, pero la pregunta es, ¿por qué se presentan esos eventos? Y una de las respuestas pueden estar es
¿Cuántas veces alguien vio que se presentaba el famoso, volvamos a la pirámide? Miren que todo está súper relacionado. ¿Cuántas veces alguien vio el acto y o la condición subestándar para que esa persona le pasara cerca a la máquina, se hiciera por detrás o no hubiera un espacio habilitado? Alguien vio que pasó un casi evento, un casi accidente, el famoso incidente, y se quedó callado y no reportó o no lo corrigió. Ahí es donde está precisamente el éxito del tema de la prevención. Si existe una cultura del reporte y de corregir. ¿Sí? Yo no creo... O sea, esto corresponde más a un diagnóstico. O sea, tu diagnóstico es que es un tema cultural, Fercho. Normalmente es así. O sea, yo discrepo mucho cuando yo escucho, ojo que yo vengo del sector petrolero, minero, industrial, y discrepo muchísimo cuando a mí alguien o muestran en una empresa, tenemos 5 o 10 millones de horas hombres trabajadas sin incidentes. Ojo, más allá, sin incidentes. Yo no creo en eso. Se lo digo, se lo está diciendo un profesional de más de 30 años de experiencia en esto. Eso no es cierto. Esos son simplemente eso campañas. Fue que no reportaron. Exactamente. No, es verdad. Ay, es verdad. Es verdad. Seguramente, y para la muestra un botón, mire. Seguramente nosotros recordamos cuando se presentó la tragedia de la Deepwater Horizon, la plataforma petrolera en el Golfo de México en el 2010. Y seguramente los estándares, si ustedes revisan, los estándares de esa empresa petrolera eran 0.0000 y por allá 10 ceros después figuraba un 1. ¿Y cuántos muertos hubo? Hubo 26 muertos. Y la biorremediación en la parte ambiental que hubo que hacer, dicen que superó más de 50.000 millones de dólares. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Al punto que tuvo que salir a vender activos para hacer flujo de caja y poder compensar todo lo del tema de la tragedia. Entonces, ¿es un tema cultural? Sí, sí es un tema cultural. El año pasado recuerdo un accidente fatal que ocurrió en una mina en Perú y murió el gerente de la mina y el segundo a bordo en la mina. Y de esas cosas que uno dice, ¿y cómo? De esas volquetas grandes que todos conocemos, le pasó por encima una camioneta. Y lo primero es, venga, ¿y por qué la camioneta estaba en la misma trayectoria de donde estaba la volqueta? No estoy cuestionando, y voy a hacer la aclaración, en esto quiero ser muy respetuoso porque después de la guerra todos somos generales. ¿Sí? No estoy cuestionando, no voy a cuestionar lo que pasó. No estamos juzgando. No. Simplemente son situaciones de cierta forma que son para analizar, pero esto va mucho más allá de incumplimientos de procedimientos, de guías, de instructivos, del tema de los reportes, del tema del observar. Y hay hay una cultura que es la cultura de la curva de Bradley, donde llegamos al final donde decimos, todos nos cuidamos, o sea, usted me cuida, yo lo cuido. Si usted ve que yo me estoy equivocando, usted me hace la observación a mí o si yo veo que usted se equivoca, yo le hago la observación a usted. Eso es lo que hay que masificar y hay que reportar y reportar y reportar, pero mucho más allá que reportar un acto o una condición subestándar, hay que corregirla, porque si no se corrigen, eso que lo de la pirámide se va a ir materializando poco a poco. Ese accidente fatal que ocurrió seguramente se venía fabricando desde antes y no se corrigió. Es decir, a ver, voy a hacer una pregunta y usted me corrige, usted es el experto. Tranquilo, Miguel. Pero usted está hablando de que por lo general cuando ocurre una fatalidad, ocurre algo muy grave, es porque debajo de eso o antes de eso o previo a eso venían pasando cosas y uno como que cuando se le prende el testigo de la gasolina del carro, uno dice, yo alcanzo a ir hasta el otro pueblo, alcanzo a llegar hasta no sé dónde. Y uno apaga y uno le pone una cintica ahí al bombillito como si no estuviera, pero sí está. Y entonces todo eso, pero ocurre en la industria al igual que en la vida de las personas, en el día a día de cualquier persona. Voy a utilizar una frase que decía, pasa en la vida real, pasa en TNT. Es exactamente lo mismo. ¿Recuerdas el accidente del Chapecoense? Sí. Exactamente lo que estabas diciendo fue lo que pasó ahí. ¿Quién sabe cuántas veces esas personas, esa tripulación, había hecho exactamente la misma desviación?
había cometido el mismo acto. Yo Llego, alcanzo a llegar, ya lo he hecho antes, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando están arriba los vuelos, la sustentación no es la misma, el viento no es el mismo, el equipaje no es el mismo, el peso no es el mismo, en fin. Y lo que antes lo había hecho varias veces de la misma forma, esa vez no fue así. Esa es la Lo que pasó explicación. con Jason Jiménez es que también. es Fue algo que- así, ¿no? Ya estaban advertidos, ya había pasado incidentes con esa avioneta. Miren, está triste e infortunadamente se han presentado unas situaciones que seguramente las hemos sabido. Lo que pasó hace 2 semanas con el tema del helicóptero de la FAC que en el aeropuerto El cruzó Dorado. la o sea, mire, ¿Sí? si hacemos en el último, solamente en lo que va corrido el año, el tema de Jason Jiménez, Sí. que eso pasó aquí en Paipa, En enero, el 10 de enero. 10 de enero, el hijo de un controlador aéreo que... Eso fue el año pasado. Ah, eso fue el Yo año pasado. recuerdo haber grabado una nota sobre eso. Pero Sí, reciente, sí, recién. viene el tema de los cruces de los temas militares por la pista Sí. de las líneas comerciales del Dorado. Exactamente. Y Carlitos, bueno, Jason Jiménez y ahorita lo del avión Hércules del ejército que se cae. Sí. En Sí. ese... En esencia, Miguel, y vuelvo y le digo, o sea, yo no voy a entrar a cuestionar ni mucho menos, pero sí es algo para revisar que tiene que ver con esa famosa pirámide, los actos y las condiciones. El accidente, como bien lo indicaba Miguel, se viene prefabricando. O sea, el accidente no fue que, ¡pum!, sucedió. No. El accidente viene en esa secuencia. Lo que pasa es que no se necesitan 11.111 veces para que ocurra la fatalidad. Desde aquí, desde la base de la pirámide, al cometer ese acto y o condición subestándar, al cometer esa desviación, puede saltar directamente y llegar a la fatalidad. Este tema de aeronáutico es difícil, es complejo porque en aeronáutica las reglas son muy, muy exigentes. Sí. Entonces uno dice, En aeronáutica se utiliza lo que es la disciplina operacional. Por eso nosotros muchas veces vemos, cuando vamos a abordar un vuelo, que no importa que el avión haya aterrizado, vemos que el capitán y el copiloto están revisando todo, ¿no? Todas las variables, todos los testigos, alerones, cómo estamos de combustible, o sea, todo lo que ustedes ven en ese panel, todo lo que vemos ahí, que empiezan a revisar y empiezan a, uno por uno, es lo mismo que pasa en una sala de cirugía. Es lo mismo, exactamente. Todo el mundo va revisando y la idea es que se cumpla ese checklist, pero cuando decimos cumplir el checklist, es cumplir con responsabilidad. Por eso decimos como un valor más de vida. No es tildar por o sea, marcar. chequear por Sí, chequear. chequear por chequear, no. Y fíjese, Miguel, lo del tema de seguridad vial, de seguridad aeronáutica. Cuando ocurrió lo del año pasado, que un muchacho de 18 años fungió en las actividades inherentes a un controlador de vuelo, eso salió más de un experto a decir que no, que en ningún momento estaba la seguridad en riesgo. Venga, eso no es tan así. Eso no es tan así. Usted no puede dejar a una persona con el... Y ojo a estas respuestas que se escucharon en su momento. Se dijo, no, es que eso es como un simulador de un vuelo. Y venga. No, es en serio. O sea, fíjese que por eso decimos, en seguridad la realidad supera la ficción. ¿Sí? Nosotros hacemos referencia a eso. Y la pregunta es, ¿qué tan serio o qué tan honestos estamos haciendo la seguridad en algo tan delicado como el tema aeronáutico? ¿Sí? Y ya ha pasado varias veces, ¿no? Es que usted mencionó la pirámide, entiendo yo, ¿no? Él dice, ocurren cositas, van pasando cositas, uno Sí, una cosita, hasta que otra se cosita, materializa. hasta que pasa algo grave. Sí. Aquí en el tema aeronáutico hemos visto que han pasado cositas y siguen pasando cositas, pasan cada vez más graves y no ve uno como el ajuste, como el, venga, apretemos esto, paremos un momento y veamos qué está pasando. Si no, uno ve que todo sigue como igual. Miren, seguramente recordamos, de pronto Miguel es muy joven. Claro que sí. Sí. Carlos de pronto sí tendrá Él referencia sí. de Él cuando estuvo, pasó lo del Challenger, por allá en 1985, si no estoy él mal. estuvo cuando lo construyeron, ¿Sí? como las fotos. La tragedia del Challenger, cuando a mí me gusta mucho ver el tema, ¿se puede decir el nombre del canal? Sí. Cuando vemos el tema de catástrofes, ¿sí?
de qué pasó. Y cuando se presentó lo del Challenger, ¿quién cree que fue por un O-ring, por un sello de una calidad, digámoslo así, de menor calidad a la que se debía haber puesto porque costaba unos dólares más? ¿Y quién cree que por ahí se presentó la fuga? ¿Quién lo cree? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de desviaciones en la base de la pirámide, los actos y las condiciones subestándar, cuando hablamos de actos, hablamos de nosotros los humanos. Y está involucrado o está inmerso en el 90% de la ocurrencia de los accidentes. 90% actos que yo como humano cometo. Violo una norma que está previamente establecida y definida como segura. Acto. Y cuando digo una condición, es una situación de tipo física o una herramienta, una llanta. Un tornillito. Sí, es un increíble. Cambio de aceite. Exactamente, exactamente. Ese es el tipo de cosas que uno dice, no pasa. Sí pasa. Eso es como cuando en la industria petroquímica se presenta un incendio porque quedó con una fuguita, porque roscaron mal y lo quisieron meter a la fuerza y entonces déjelo así, que eso no pasa nada. Y miren que nosotros hacemos referencia, seguridad como valor de vida. ¿Será que es honesto de mi parte dejar mal ubicado, o utilizar un mal material, o utilizar una herramienta de mala forma? Como cuando a usted le dicen, si usted va a golpear algo, hágalo con la herramienta que es el martillo, ¿sí o no? O la porra. Sí. Y va y le da con el destornillador o le da con la palanca. Y ahí es donde nosotros decimos, estamos aplicando integralmente valores en nuestro trabajo. No estamos dejando esas condiciones que a la postre van a ser como las minas que van a explotar más adelante. Okay. Esas son las famosas condiciones de riesgo, como lo que puede pasar en un mal mantenimiento de una aeronave, ¿sí? De un avión, de una avioneta, de un helicóptero, ¿sí? La misma historia, esas son las condiciones. Las acciones, como cuando permitimos que una persona de 18 años, que es que él quiere practicar a fungir en las condiciones de un operador certificado de la aeronáutica, en el aeropuerto. Y peor aún, ¿no? Peor aún, que salga alguien a defender que en ningún momento estuvo en riesgo. ¿Usted sabe cuántas operaciones aéreas hay actualmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado? Son muchas, ¿sí? Fernando, esto nos deja pensando mucho. Este episodio no ha estado tan de risas. La verdad es que hay muy poco de qué reírse alrededor de ese tema. Y uno ve muchas situaciones en la calle, en los aeropuertos, en las empresas, en la minería, en la industria. Y uno queda pues preocupado porque es la vida de uno, es la vida de un familiar, es la vida de un amigo de la que estamos hablando acá. Por eso si usted está allá y está sintiendo que este tema no es para usted, o que a usted nunca le va a pasar nada, o que nunca le va a ocurrir nada a nadie, pues esto no tendría ningún sentido. El sentido de esto es que usted sienta que esto es para usted y se apropie de lo que nos está diciendo un experto como Fernando Vesga en este tema de la seguridad. Pero, por ejemplo, yo quiero retomar esto, no sé si sea seguridad vial o seguridad personal. Pero, por ejemplo, me ha pasado mucho o uno ve los videos en las redes sociales de gente que me cerró, entonces se baja y le golpea el vidrio y lo cierra y lo empuja. El que agrede no le importa si ahí van niños, si va una mujer embarazada, si va un adulto mayor. Y es que a mí me ha pasado. A ustedes seguramente también les ha pasado que alguien en la calle, el taxista, el de la moto, incluso a veces gente que está en misión, en servicio, se baja agresiva, se convierte en un problema que puede acabar con la vida. Y no sé cuánta gente habrá perdido la vida en una situación tan, por no decir simple, iba a decir una situación tan cula como esa, o sea, tan simple. ¿Cuántas personas pierden la vida en esas situaciones? ¿Qué pasa ahí, Fernando? Sí, miren, voy a hacer utilizar una frase, dice, la seguridad nos podemos reír, pero la seguridad no es un chiste, porque detrás de esas lecciones aprendidas hay mucha sangre, hay mucho dolor. Fíjese, Miguel, que estás comentando de la poca tolerancia que existe entre nosotros, ¿sí? Porque alguien llega y lo cierra. Y la pregunta es, mucho más allá de tener una acreditación como una licencia, si realmente la gente requiere por tener un curso de manejo defensivo que debería ser obligatorio. Y cuando hacemos referencia al manejo defensivo, no me refiero a que va y le pega al otro. No. El manejo defensivo es evitar el accidente a toda costa.
mejorar nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a una eventual irregularidad por parte de otro conductor. No, pero es que a uno sí en serio, mira, me ha pasado, a uno se le salta la piedra, a uno sí, Sí, o sea, uno Miguel. dice, pero ¿qué va a hacer uno en Miguel, una situación de esas? Ahí sí, como dice el cuento, respire hondo y no reaccione, sino que actúe, que es diferente. Una cosa es reaccionar por ese instinto del macho, del varón que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? O por esa afectación de nuestro propio ego. Y otra cosa es pensar, oiga, venga, nosotros tenemos una familia. Yo no me debo poner a pelear por una persona. Si el otro quiere botar la basura que él trae por esa carga que él trae, eso lo hace él, no lo hago yo. ¿Sí? Ok. Y quiero traer una reflexión muy bonita que utilizo en las sensibilizaciones, en las capacitaciones, en general en seguridad. Alguna vez alguien, me tomó un minuto, Por favor. alguna vez alguien que tenía una casa muy bonita en un sitio y al lado había una casa no tan bonita. El de la casa no tan bonita le tenía envidia al de la casa bonita y fue y cogió una lata, una caneca de basura y se la vació allá al frente de la casa, del de la casa bonita. El de la casa bonita estaba observando, estaba mirando cómo el vecino de la casa, digamos, de menos recursos, le estaba echando su caneca ahí cargada de basura. Llegó, salió, recogió la basura, fue y la dispuso, lavó la caneca, empezó a coger las frutas más bonitas, llegó y se la llevó, la cargó en la caneca y se la puso en la casa, en el frente de la casa no tan bonita. Y el señor de la casa no tan bonita le dijo, oiga, Fernando, ¿usted por qué hace eso? Si yo a usted fui y le eché basura. Y la respuesta de Fercho fue, porque cada quien da de lo que tiene en su corazón. Así es como tenemos que actuar, no reaccionar, sino actuar. Porque cualquiera dirá, no, si él me echó basura, yo voy y le boto basura. Si él me cerró, entonces yo también llego y lo cierro. Y si él me mencionó un ser querido, entonces yo también se lo triplico. El triple ¿Sí? de ese O ser querido. 70 veces eso que el hombre me dijo. No, Ah, ya van 70. sí, bueno, no sé si son 70 o sean 100. Yo Pero creo el tema está es en que yo debo actuar, no reaccionar, que es diferente. Y yo siempre tengo que pensar, que yo tengo una familia que me está esperando. Yo tengo a mi esposa y tengo el perrito. ¿Sí? A Ragnar Alejandro. Ragnar Alejandro. Y está mi esposa. Ahorita al final hablamos de Seguro Fercho. que sí. Es que, Así hermano, como- yo no puedo desaprovechar un minuto con usted acá porque realmente esto es valioso. Esto que estamos haciendo acá es salvar vidas, porque no sabemos en qué momento la persona que esté viendo, escuchando esto, reflexione y diga, sí, uno se deja provocar, uno se deja alterar muy fácil. Y manejando no sé por qué eso es más fácil aún. Porque si a mí pasa un señor y me quita el turno en el supermercado cuando va a pagar el mercado, como que dice uno, bueno, pues va de afán. Pero en el carro como que es diferente, como que duele más, como que lastima más y lo hace reaccionar a uno peor. Ahí está la diferencia, Miguel. Cuando hacemos el manejo defensivo, mejoramos nuestra actitud en el manejo. Cuando hacemos el curso de manejo defensivo, no estamos hablando de que aprendamos a conducir, no. Lo del tema mecánico, eso es aparte. Estamos hablando de un curso de manejo defensivo, donde nos enseñan o donde nos recuerdan o donde nos refuerzan esas actitudes positivas para manejar, para evitar la ocurrencia de algún evento a pesar de las acciones de las otras personas, de los otros conductores o de las personas que se cruzan en la calle. A veces se le cruza a alguien imprudentemente y fuera de eso lo miran feo y le miran la placa como queriendo decir yo soy el más bravo aquí. Oiga, ¿sabe qué estoy haciendo últimamente? Y me ha ido como bien. Yo no tenía la costumbre como de parar en el peatonal, ¿no? Ok. No sé si es que no será, si era que no lo sabía o se puso de moda o ahora sí, pero se siente bien. Es decir, pasa la señora y chao, gracias. Esas cosas yo no estaba acostumbrado a verlas en la vida. Claro. Es darle el paso a la gente cuando uno las rayitas blancas. Por el derecho a la vida, cedo la vía, dice uno de los principios del manejo defensivo. Y debe ser así. O sea, nosotros estamos llamados, Miguel, a sensibilizar, es hacer referencia
venga, nosotros estamos muy poco tiempo acá en esta vida. Nuestro paso por la vida es efímero, es fugaz. Todos sabemos cuándo llegamos, porque nos dijeron, usted nació tal día, usted nació el 11 de mayo del 70 y tan, ¿sí? Pero nadie sabe cuándo se va a ir. Ninguno de los que está acá lo sabe. Ninguno, ni de los que nos están viendo o que nos van a ver. Las muchas personas que nos van a ver, ninguno lo sabe. Pero el tiempo que estemos aquí, venga, hagámonos pasito, ayudémonos. Entre todos, yo soy un convencido que podemos ser muchísimo mejores seres humanos. Soy un convencido de eso y que tenemos ese llamado o esa convicción de ser mejores personas. Hasta en eso demostramos ser buenas personas cuando le damos la prioridad o le damos el pase a otra persona. En un supermercado, siga, Bueno, señor, siga, señora. No te voy a negar que cuando son muchachas bonitas, pues se me facilita más. Sí, seguramente. Y si va con la señora al lado, le va a hacer... No. Le va a ser así. Eso es cuando vamos aquí con el muchachos. No, es en serio. O sea, fíjense que nosotros podemos ser buenas personas con cualquiera. Podemos hacer algo mejor. Es decir, el de la moto que va atravesándose, el que va en su carro y quiere estrellarlo contra algo o quiere causar un accidente, o el que va tomado. Es decir, mi tarea no es reaccionar. Actuar. Reaccionar no, actuar sí. Actuar. Bueno. Actuar de manera prudente, segura. Actuar. Reaccionar no, porque generalmente tiende a ser una reacción violenta, ¿sí? O una situación de tipo agresiva, y eso es lo que no se quiere. Bueno, ahí les queda. Estamos con Fernando Vesga, este amante de los vallenatos viejos, más viejos que él. Serio, usted lo ve en serio porque pues él habla de estos temas, él va a empresas, trabaja con la industria, ha hecho parte de grandes proyectos, ha visto pasar por enfrente muchos trabajos, ¿no? Y ahora con el paso de los años uno pues no le ha entrado como esas ganas de pronto como de compartir todo ese conocimiento con la gente, Fercho. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Fernando Vesga Niño, Seguridad como Valor de Vida. Por lo general, yo grabo temas, grabo videos y los comparto ahí, pero son temas constructivos, ¿sí? No es el típico mal llamado influenciador, porque no lo es. Son mensajes son mensajes con propósito, son mensajes que ayudan a interiorizar, analizar y a querer mejorar una cultura de seguridad como un valor más de vida. Todo lo podemos hacer, queremos ser parte de eso, queremos ser multiplicadores de esa cultura y ese es el llamado. Bueno, Fercho, voy con una pregunta para que me la responda rápidamente. Esta es de respuesta rápida. Ok. Pero usted lo dijo ahorita, cualquiera, el señor ¿cómo se llama? El del apartamento azul. El dueño del apartamento azul. ¿Cómo es que lo llamas? El dueño del apartamento azul. El señor de señores, el jefe de todo. El jefe de jefes. El creador. El jefe de jefes te llama mañana y te dice, bueno, Fernando, camine, vámonos que usted ya cumplió aquí en la tierra. ¿Cómo una frase o un mensaje con el que a usted le gustaría ser recordado? Ay, qué buena pregunta, hermano. Que siempre fui un convencido de que podemos hacer las cosas mucho mejor y que estamos es para ayudarnos, para apoyarnos entre todos, independientemente de los años de experiencia, independientemente de alguna posición económica. El día que Dios nos llame, nos vamos. Y mientras que estemos aquí, seguramente que algo mejor podemos hacer por los demás. Pero bueno, Fercho, esto es un tema de todos los días. La salud, la seguridad. Se me queda un tema para que lo pasemos de pronto con algo de profundidad, pero es el tema de la salud mental. Pocas veces en las empresas, en la industria, si usted trabaja en un banco, en un supermercado, en una industria, en una mina, rara vez a alguien le preocupa su estado mental y uno ve el trabajador que llega tomado y uno dice, pues... O sea, los problemas que se... Es que eso es un vago, porque ese es un borracho, eso le gusta es tomar. Pero detrás del alcohol hay temas mentales, hay inconformidades personales, hay dolores internos de las personas. Ese tema de la seguridad
que tú manejas en las empresas, en los proyectos, tiene que ver también con la salud mental, con lo que está en la cabeza. Con todo, Miguel. Tiene que ver con el tema de seguridad industrial, tiene que ver con el tema de salud mental, tiene que ver con el bienestar como tal. Y no en vano, precisamente, está en la legislación actualmente el Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Con el tema del acoso, y ahora tan de moda en esta semana, el tema del acoso, el tema del Comité Paritario de Seguridad, donde se pueden analizar temas que se presentan al interior de la empresa y que pueden generar algún tipo de afectación. Sí. Y cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de la parte física, sino también de la parte mental. Y nosotros, los que amamos esta profesión, de cierta forma, también tocamos muchísimo, o debemos tocar el tema de las fibras, ¿sí? El de convencer con las palabras, arrasar con el buen ejemplo, el simple hecho de que cuando a alguien le hablen y lo escuchen, una actitud, algo que se esté viendo en campo. Yo recuerdo alguna vez en Chile, en un gasoducto, era la 1 de la tarde, y cuando yo pasé por la línea, estaba el soldador de las reparaciones ahí sentado encima de la tubería y con el almuerzo al lado. Y yo le dije, un man de estos que trabaja tan duro, y la 1 de la tarde y el tipo no ha almorzado. Me causó curiosidad. Yo paré, mire lo que es, o sea, pero todo eso lo hace la misma experiencia, ¿no? Me paré, me bajé y empecé a hablar con el señor. Y el tipo tenía un tema bastante complejo a nivel familiar. Y después de que hablamos, me dijo, inclusive el tipo era paisano, era colombiano. Y me dijo, paisano, gracias por hablar conmigo. Gracias por hablar conmigo. ¿Y sabe qué estaba pensando el tipo? El tipo estaba pensando en tirarse desde donde estaba, por ese precipicio abajo, ahí donde estaba la línea del gasoducto. Entonces, yo no sé para quién vaya este mensaje. A veces las cosas que nosotros tocamos desde el punto de vista de seguridad, cuando sensibilizamos, cuando tocamos esas fibras, y seguramente a alguien le llegan. A alguien le llegan. Y la idea es esa. Nosotros también tenemos que tener bien claro que el que se suicida no es porque estaba enfermo, es porque seguramente necesitó que lo escucharan. Y todo eso hace parte precisamente del concepto de salud, en el cual nosotros también estamos inmersos, no solamente con la parte de seguridad física, sino con la parte personal. Por eso nosotros hacemos referencia, venga, interactuemos. El tema del acoso laboral, muy puntual. El tema del acoso laboral es por qué un humano le pone el palito en la rueda al otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere hacer caer? Porque el humano, por lo general, es feliz cuando se entera que al otro le va mal. O porque el humano adopta posiciones de envidia cuando al otro le va bien. ¿Por qué nosotros no reflexionamos que cuando yo estoy contento y tengo una bendición, una alegría compartida es doble alegría? Y cuando tengo una tristeza y la comparto, ya no es una pena, sino media pena. Ese es el tipo de cosas que nosotros decimos, venga, nosotros los humanos estamos aquí para ayudarnos. Yo soy un convencido de eso. Nos podemos hacer la vida lo mejor posible. Cuando pasó lo de la pandemia, lo del tema del COVID, recuerdo que me tocó en Perú, me tocó encerrado varios meses para uno volverse loco, la verdad. Recuerdo que salían mensajes donde hacían referencia, cuando esto pase, nos vamos a abrazar y vamos a ser mejores amigos y mejores personas. Yo pregunto si realmente lo hicimos. Y la respuesta es, seguramente no. Seguramente más de uno ha seguido en el error en el que hoy estamos diciendo, venga, reflexione un poquito. O esas personas que se creen altivas, ¿no? Porque tienen un cargo y les gusta humillar a los demás. Eso no es así. Esa altivez a Dios no le gusta. ¿Sí? El más grande de todos los tiempos, ¿quién era? Miguel, que ha estado en esta tierra. Un señor llamado Jesucristo. Llegó hace 2025 años, entre 2026, y cuando él no llegó y dijo, diciendo, bueno, a mí me hospedan en el hotel Sheraton o en el Hilton. No, el hombre llegó y nació en un pesebre. Una sencillez y una humildad única, ¿sí? Y se puso al servicio de los demás. Si lo hizo nuestro Señor, ¿por qué nosotros no aprendemos de eso? O sea, el mensaje es, bajémosle un poquito y pensemos más en el otro. En el otro. La empatía.
la empatía. De pronto esa persona que usted ve agresiva en la calle manejando es una persona que también está cargando con lo suyo, con lo propio, como cargamos todos con nuestras cosas, con nuestras situaciones. Fernando, ya esto es muy poquito tiempo de verdad, hermano, para hablar con usted, porque podríamos perfectamente durar días enteros hablando y aprendiendo de ti. Pero voy a tratar de concretar en la recta final algunos mensajes, consejos rápidos para la seguridad personal, la seguridad del hogar, de la casa, del particular, del individuo. 3. El primero. Pare, piense y actúe, siempre. Verbo y gracia, si tenemos niños pequeños, 1. no permitirles salir, colocarle rejas, ¿no? ¿Cómo están los cuchillos Ese en me nuestra cae casa? a mí. No sé. ¿Cómo están los cuchillos en nuestra casa? ¿Están hacia arriba, hacia adentro, hacia abajo? ¿Cómo están los cuchillos con los que nos podemos cortar? ¿Cómo están las tapas de las tomas eléctricas para si hay niños pequeñitos? No vaya a ser que de pronto le meta algún cable o alguna pieza metálica y reciba un tipo de descarga. En las casas siempre estacionemos en reversa. Verifiquemos antes de salir, de pronto hay algún niño, algún animalito, alguna mascota. Los gatos debajo se de los duermen carros. siempre bajo los Exactamente, carros. sí. Ese tipo de cosas. Estamos hablando de... Esto es seguridad personal, ¿no? Por los niños, por los animalitos, por nosotros mismos. En el carro. El 85% de los accidentes ocurren por exceso de velocidad. La pregunta es, ¿a qué le llamamos o a qué consideramos exceso de velocidad? Es ir a más velocidad de la que, dependiendo del entorno, yo debería haber ido. Si a uno le dicen ir a 40 kilómetros por hora es exceso de velocidad, dicen, no, ¿cómo le ocurre? Eso es despacio. Pero si yo le digo esos 40 kilómetros por hora yendo cuando va en una estación de servicio, eso sería exceso de velocidad. Dependiendo de la situación, si hay lluvia, si hay el tipo de carretera, el tipo de vehículos, qué velocidad máxima yo debería llevar teniendo el control absoluto del vehículo. En Europa me pareció muy curioso, y ahorita que me subí a su carro, se me hizo muy curioso porque yo venía en el asiento de atrás y usted me dice, ponga el cinturón. Y yo, pucha, pero atrás la policía no exige el cinturón, señor, relájate. Bueno, es que no Pero lo hago. En Europa sí No, me pero pasó. venga, primero que todo, es un error, y ahí es donde decimos, es que yo no rompo las leyes de la física. ¿Sí? En el momento de un impacto, no solamente se van a accidentar los que van adelante, se van a accidentar todos los ocupantes del vehículo. Todos deberíamos utilizar el cinturón de seguridad. Es más, En todos los asientos. En todos los asientos. El conductor no debería arrancar el vehículo sin verificar que todo el mundo utilice el cinturón de seguridad. ¿Sí? Y no es porque la policía, ojo, voy a hacer la aclaración, no, Miguel, y está bien que lo manifiestes. Sí. No es por la policía. Yo no lo hago porque el policía me va a hacer un parte, no. Y lo hago es porque es mi vida, porque es la vida de los ocupantes del vehículo. Por eso decimos, seguridad como valor de vida, es mi compromiso, es mi responsabilidad. Soy íntegro al decir, venga, todos acá, vamos acá, listo, todo el mundo con el cinturón. Porque nadie sabe en qué momento se puede presentar una colisión, nadie lo sabe. Hablando de seguridad personal, ahora vamos a hablarle a un gerente, vamos a hablarle a un director de una industria, de una línea de producción, sea la que sea, carbón, textiles, lo que sea. Pero recomendaciones a nivel industria de un experto en seguridad. Mucho más allá del tema de procedimientos, de instructivos, de guías, mucho más allá de cumplir con el sistema de gestión, no veamos al trabajador como un trabajador más. Veámoslo como un colaborador que puede ser parte de mi familia. Y la pregunta es si las condiciones en las que está él trabajando serían las adecuadas para que trabajara un familiar mío. Con eso, créame que le estamos pegando a evitar cualquier cantidad de situaciones. Si soy jefe, debo pensar si yo pondría a un familiar mío a trabajar ahí. Sí. Y en esas condiciones. Y yo le cambiaría la palabra jefe por líder. Para mí, el tema de jefe, eso es una especie que debería estar en vía de extinción. Deberían ser más bien líderes. Personas que lideren un proceso. Personas que hagan parte a ese equipo de labor como unos compañeros más, como su propia familia. Que ellos interioricen, venga, lo que les pase a ellos me duele a mí. Eso es hacer parte de ese ADN de la seguridad como un valor más de vida. Es pensar en que esa persona que está allá tiene exactamente el mismo derecho
que tengo yo de regresar sano y salvo a mi casa, lo tiene ese colaborador que está allá. ¿Cuáles son las condiciones que yo, en este caso como el gerente, el dueño de la empresa, le estaba dejando que esa persona trabaje, desarrolle y o actúe en las condiciones? Si eso lo hiciéramos a conciencia, con corazón, créame que más de un accidente de los que mencionamos que se presentan en las minas y en las vías, seguramente que no ocurrirían. Bueno, Fernando, y para el cierre, entonces, agradecerte. Hermano, se pasa el tiempo volando contigo. Yo dije, bueno, el tema es pesadito, pero pues al que le gusta, ojalá facultades, instituciones educativas, colegios puedan propagar este mensaje, puedan multiplicar este mensaje que es muy importante. La seguridad como valor de vida. Ese es el mensaje que nos queda hoy. Vivir todo el tiempo pensando en qué es lo malo que va a pasar. ¿No lo vuelve eso a uno un poquito cansón, pesimista? No, estamos hablando de hacer las cosas de manera coherente, ser coherentes, ser responsables. Y no sé si puedo utilizar un minuto para cerrar por favor, con esta frase. Alguna vez a alguien le indicaron que estuvo en un hotel y al llegar con una señora se encontraron una maleta llena de dólares en la habitación. Y entonces el tipo fue y la devolvió. Y la señora, ¿cómo la va a devolver? Y entonces el del hotel llegó y le dijo, oiga, señor, voy a colocar un nombre cualquiera, Miguel. Señor Miguel, usted es un héroe, usted es una persona muy honesta. Y llamó a la radio, la prensa y la televisión, y con cámaras ahí todo el mundo, que queremos conocer a don Miguel para que salga. Y entonces el dueño del hotel le dijo, señor Miguel, que ahí está la televisión que lo quiere entrevistar porque usted devolvió ese $1.000.000 que se encontró con la maleta allá en la habitación con su señora. Y yo le digo, hermano, venga, yo no quiero saberte problemas. Yo regresé esa plata porque esa plata no es mía. Por favor, entréguensela a su dueño. Ya listo, paré de contar. Pero venga, salga, mire que es que usted es una persona honesta y queremos resaltar esos valores que muy poco se ven en esta sociedad. Llego y le digo, hermano, venga, le puedo pedir un favor. No me saque, no me llame, no me publique, porque esa plata no es mía y yo la regresé y listo, y paré de contar. Pero venga, salga. Hermano, no lo haga porque la persona con la que estoy no es mi esposa. La pregunta es, ¿era honesto? Sí, era honesto. Pero se la cambio. ¿Era íntegro? Y la respuesta es no, no lo era. Nosotros debemos ser íntegros en todo momento. Actuar por convicción propia, porque nos nace hacerlo. No porque nos están viendo, como el tema del policía. Yo no actúo con seguridad porque es que hay un policía. No, porque es que es mi vida, es la vida de mi familia. Son los que me rodean. Actuar por convicción propia. Integridad es hacer las cosas bien sin necesidad de que me estén viendo. Esa es la integridad. Oiga, hermano, le propongo que ahorita apenas apaguemos cámaras, vamos a empezar a organizar cómo hacemos para hacer conferencias de esto, porque me parece, primero, buen negocio. No, mentira. Me parece muy interesante multiplicar esto. Hay cosas que no todos sabemos y no tenemos por qué, pero gracias a usted y a su experiencia, pues hoy las pudimos aprender. Las tocamos ahí por encimita. Dejamos abiertos los enlaces para que contacten a Fernando, para que en sus empresas, en sus industrias, puedan tener este tremendo talento. ¿Por qué fue que llegó a Boyacá usted? Yo estaba trabajando en Chile cuando pasó eso. Apliqué para un proceso como coordinador de seguridad de un proyecto carbón con Minas Paz del Río, cuando eso. Al tiempo estaba aplicando para un proceso en refinería en Barranca y salió lo de acá y me vine para acá. Y desde cuando eso estoy acá y me siento un boyacense más, orgullosamente lo digo. Muchas gracias, persona. Ya le sale su merced. Y ¿no? Poco me sale, pero ya aprendí a bailar carranga, entonces, no, y nos gusta, con mi esposa, nos gusta vivir por acá. Bueno. Y acá nos quedamos y yo soy un convencido que todos podemos dar algo más, la famosa milla de más. Por el bienestar de los demás. Bueno, ya saben, entonces yo voy a ser el manager, no, Carlitos va a ser el manager y nos vamos de gira para todas las empresas a llevar más a profundidad estos mensajes de acuerdo pues a la necesidad de cada uno, ¿no? Puede ser, claro. Ahí está una oportunidad de negocio. Claro que usted ya está más allá del bien y el mal, pero... Amén. Pero Fernando, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de En Confianza, a nombre de todos nuestros espectadores. La gente que nos sigue también que nos ven a través de nuestro canal aliado Teleandina.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, valiosísimo todo lo que hablamos hoy. Importantísimo que ustedes vean este episodio, se lo envíen a personas, amigos que ustedes quieran, a gente que ustedes de verdad valoren y que quieran que estén bien. Entonces, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y esperamos que no sea la última. Esperemos que no. Y como bien lo dice, en confianza, la confianza es un valor más, confiar, ¿sí? Como la responsabilidad, la honestidad, como una sola palabra, la integridad. Gracias, Miguel, por la invitación, Carlos, Ángel y a todo el equipo que hace precisamente notoria y visible este tipo de mensaje a través de este podcast. Me parece espectacular que lo analicemos, interioricemos y que lo hagamos extensivo. Y recordemos siempre, seguridad como valor de vida. Firme, muchísimas gracias. Con la dirección general de Carlos Alberto Ortiz, yo soy Miguel Leonardo Lizarazo. Hoy estuvimos con Fernando Vesga, especialista SST, Health and Safety, de muchas empresas, de muchos proyectos a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy estuvo con nosotros aquí en Confianza. Gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista. Véanos también en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. En confianza.